Saluda vos, pero siempre saludo yo. No importa. Dale. Me gusta que vos saludes. ¡Hola! Ok, ya. Hola, mucho gusto. Les saluda Cristian y Betina, o como dicen en el podcast, Betina y Cristian. Esto es Taxi 0607 y tenemos invitada muy especial el día de hoy. Tenemos la pareja de Fermín y Claudia. Claudia y Fermín. Hola, buenas noches, mucho gusto. Bueno, Fermín está. Sí. Lo que nosotros decimos es de que como el podcast es de matrimonio, entonces la historia de ustedes continúa con ustedes porque sigue existiendo, la historia sucedió, así es que esa historia, por eso es que para nosotros tenemos hoy aquí a Fermín y a Claudia. Sí. Entonces, Claudia, bienvenida a nuestro podcast. Este podcast se llama Taxi 0607, por si usted no lo ha escuchado o no lo ha visto, no nos sigue todavía. Se trata de matrimonio, de temas de pareja y de paternidad. En ocasiones pues vamos a hablar hasta de las trabajadoras en la casa, ¿verdad? Y todo eso, porque es un tema que tenemos muy fresquecito. Bienvenida y esperamos, ¿verdad?, que la experiencia le guste. Bienvenida, Clau. Gracias, Bienvenida. gracias. Y antes de empezar, si me gusta, nosotros nos conocemos desde el 2017, ¿verdad? 2016. O del 16, No, sí. 2015. 16. No, 16. Sí, el 2015 no fuimos a ninguna iglesia. Ajá, 2016. Sí, 2016. Sí, 2016. No se nos olvida que nos conocimos más o menos por ese tiempo, porque usted y Fermín fueron muy lindos con nosotros y me acuerdo que para el cumpleaños de Betty estábamos nuevecitos y ustedes nuevecitos en donde nos conocimos en la iglesia y pues ustedes le dieron un detallito, sí, todavía lo tiene y lo cuida y todo. Realmente para nosotros pues es un privilegio y de las parejas que nosotros más admiramos por el amor que siempre se han tenido. Realmente es algo admirable y son de las cuestiones que más adelantito vamos a hablar, pero antes de todo esto me gustaría que nos contara cuál es su experiencia en el matrimonio. Si usted le preguntaran ahorita que para usted, ¿qué tal ha sido el matrimonio? Uy, wow. Me voy por la parte... No, mentira. Un espectáculo. Realmente, si no está casado, está perdiendo su tiempo. Honestamente, una experiencia inexplicable. Realmente yo era presa en mi casa, en mi soltería, cuando conocí a mi esposo y me casé. Era libre. Igual que Betty. Era libre. Ya podía ir al lago A cualquier hora. Me encanta. No tenía hora de regreso. Así era podía Betty. dormir, Así si era quería Betty. dormir, dormía, Sí. si no había. Entonces Era muy realmente, bueno. Es algo Sí. como liberador. Qué bonito. conste, no me casé por eso. Sí. Claro. Sonó a que sí. Puede ser, pero ya después llegó el enamoramiento. No, realmente sí, ya uno se siente como ya crecí, ya puedo Sí. tomar mis propias ¿A decisiones. qué edad se casaron? 22. ¿Usted 22? Yo y él? tenía 22, él tenía 25. Ah, ok. Pucha, Sí. Era saltacuna, Fermín, entonces. Porque eso te... Bueno, esa historia ahí la contamos. Sí, y qué bonito. Fíjese que para nosotros el hecho de verles interactuar con todo, era como una unidad. Ustedes, toda la Sí. familia completa, siempre estaban como que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, Todos juntos, vamos a sí. hacer esto, Sí. vamos a hacer esto. Y siempre, pues, créame que aunque nadie lo dijera, todos lo observábamos. Claro. Así es de que, para que sepan de que si ustedes piensan que nunca impactaron a alguien, Sí. han impactado a muchos, solo con el Gracias. hecho de existir y pasar por ahí. Sí. Y, Qué bonito escucharlo. y si no, nos gustaría conocer, bueno, volviendo al tema de esto que usted estaba leyendo, Betina lo mismo decía, después que nos casamos, qué rico no tener que estarle dando. Sí. Óigame, que era una cosa, porque yo tenía que, si yo llegaba a la casa, tenía que llegar a las 10. Sí. Mi papá confiaba mucho en mí y todo, pero Sí. si yo no llegaba a las 10, papi,
yo ya llego, o sea, pero eso de que cuando, por ejemplo, nos levantábamos a las 11 de la noche, papi, no vamos a Denis, yo no tenía que decirle nada a nadie. Pero yo tenía una ventaja sobre usted. En mi tiempo no existían celulares. Ah, sí. No tenía cómo controlarme. En mi caso, cuando yo andaba con Cristian, mi papá me llamaba, me llamaba cada hora prácticamente. Wow. Pero mi papá no sabía que andaba con Cristian y ni me llamaba. Y le dije, pucha, no te llamaba tu papá, es que no sabe que ando con vos. Entonces era como que fue liberador. Estar pendiente. Y no, yo decía, bueno, 5 minutos, pero no importa. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Porque si llamo que me dejen 1 hora más, me van a decir te venís. Y si no me voy, lo van a hacer ver como desobediencia. Claro, mejor de una vez me quedo y se me fue el tiempo. Pero realmente siempre terminaba pidiendo perdón. Perdón, no me fijé. Y yo era los ojos de mi papá. Entonces era lo que yo decía, ay papi, es que se me fue, que mire que, bueno, no vas a volver a salir. El siguiente fin de semana, pa, fíjate que, ¿qué te dije la semana pasada? Que no iba a ir, pero es que pucha, que yo tenía andate, pero esta vez sí venís. Ay, nunca. Yo tenía otra ventaja de que yo estudiaba medicina, entonces mi papá era como que de seguro se atrasó y todo eso, entonces no era como que mi papá yo lo tenía aquí en la nuca porque había confianza, pero realmente fue liberador, no tenía que pedirle permiso a nadie cuando me casé. El papá no sabía que estábamos en una pizzería. No, no es cierto, nunca pasó. Bueno, hay algunas cosas que las voy a omitir porque si las mira mi papá o mi hermana, ¿verdad? Entonces, vamos a omitir algunas su papi cosas. todavía está con nosotros. Sí, y está con mi mamá, entonces entre los dos me van a matar, entonces no voy a decir bonito. nada. Sí, viven en Estados Unidos, pero sí están juntos todavía. Mi papá son ejemplo de, ya tienen 50 y pico años de casados. Wow. Entonces realmente creo que por usted creció viendo estabilidad. Exacto. No crea que fue tan fácil, pero realmente ellos se mantuvieron juntos a pesar de tantas cosas. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver en el reflejo que yo pude mostrar en mi matrimonio. Tal vez ellos no hacían todo juntos. Mi papá era militar, por eso hay que obviar muchas cosas, ¿verdad? Yo también. Sí. Entonces era como en unas partes demasiado estricto. Yo no podía tener, cuando estaba en mi adolescencia, entre 12 o 18, no podíamos tener amigos varones. Mi mamá era todo lo contrario. Mi mamá decía, prefiero que tengan amigos varones porque si salen ya sea con lo que van. Pero con otras mujeres, ¿qué van a hacer? Entonces era como mi papá el fin de semana que llegaba a la casa porque trabajaba fuera, los amigos no llegaban. Era de la esquina. Entonces, o ya solo miraban que ya llegaba mi papá, entonces ya no llegaba ningún amigo. Entonces mi mamá en eso fue un poquito más abierta con nosotros, mi papá cero, ¿verdad? Entonces sí fue muy gracioso un montón de cosas que nos sucedieron con Fermín por mi papá, ¿verdad? Pero la vamos a ir platicando cuando ya me pregunten más. No me quiero adelantar. ¿Y los papás de Fermín? Su mamá todavía vive, ¿verdad? Su papá falleció hace 3 o 4 años atrás, pero nunca tuvimos una cercanía ni con su mamá ni con su papá, porque Fermín se crió con su abuelita, ¿verdad? Al partir su abuelita, él se quedó con su tía, entonces para mí mi suegra era su tía, ¿verdad? Entonces la relación que tuvimos como suegra y nuera era con la tía, pero más bien era más relación mamá-hija, parecía que era yo la que era su sobrina, ¿verdad? Entonces realmente fue una relación bien cercana, bien bonita. Así me pasa con Betina, usted, mire, yo tengo mis padres y yo los amo, pero ella habla más con mis papás que yo. No es que yo no hable. Y eso a veces molesta, miren, yo me iba a trabajar a la maquila, recuerdo que trabajaba en Choloma, Fer trabajaba en banco. Entonces Fer me iba a esperar en la parada del bus, entonces, porque era hasta Choloma, llegaba donde mi mamá, la comida de Fermín estaba guardada. Y yo, bueno, ¿qué hija que comer? Parecía que el hijo era Fermín y yo, a él le guardaba su... mi mami siempre fue de las que cocinaba y si usted no estaba, ella apartaba su comida para que nadie le jugara su comida. Si era sopa, en una ollita le ponían la sopa aparte. Entonces, yo siempre recuerdo que mi mamá tenía algo como esto, pero era
más bajito, entonces ahí siempre estaba la comida de Fermín. Y cuando llegaba Fermín, su comida está en el microondas. Y yo, ¿y la mía? Vaya a buscar, hija, o vaya a hacer yo. Bueno, qué bonito. Tuvieron 2 hijos, ¿verdad? 2. 2 hijos. Bien guapos. Bien guapos. Están solteros. Y ya quiero que tengan novio. No, mentira. Julio y Fernando. Fernando. Sí, Julio y Fernando. ¿Cuántos años tienen? Julio, ¿cuántos tiene? 24. 24. Y Fernando recién cumplió 17. En mayo, ok. recién en mayo. Entonces, Ya mi bebé, graduado Fer también, ¿verdad? recién se graduó de high school, sí. Qué bueno, Sí, qué bueno. ¿Y Ya. cómo aquí es donde volvemos ya? Caminamos, agarramos esta capsulita y nos vamos al pasado. ¿Cómo se conocieron con Fermín? Bueno, yo fui a estudiar al extranjero. Bueno, realmente no era para estudiar, pero sí me quedé un tiempo estudiando. Y cuando regresamos, teníamos que ir de vuelta y yo ya no me quería ir. O sea, a mí ya me gustaba otra vez Honduras, ya yo sentía que aquí podía salir, tenía otras libertades. Y yo dije, ya sé, voy a buscar trabajo y así no me obligan a irme otra vez. Pues me llegó una amiga y me dice, en X banco están contratando. Entonces yo dije, bueno, voy a ir. Hice la cita y todo. ¿Pero y sus todo. estudios cuáles eran? Allá yo aquí era secretaria. ¿Allá? Y allá saqué el high school, ¿verdad? Ok, Entonces estaba necesitando una secretaria bilingüe. O sea, yo no era secretaria bilingüe como tal, pero los tenía separados. Claro. Pero No puede era escribir taquigrafía. perfectamente bien. Yo copio canciones en taquigrafía o las prédicas o cualquier cosa y es un éxito. ¿En serio? Sí, señor. Todavía. Sí, señor. Porque eso yo ya no, yo pensaba que ya era un No. arte que ya... No. ¿Cómo se llama eso? ¿Arte? Taquigrafía, bueno, Sí, realmente yo sé es taquigrafía. un tipo de escritura. Es que mi mamá Así como los mayas hacían jeroglíficos. Mi mamá igualito. mi mamá es secretaria y ella me enseñaba ahí Sí. algunas cuestiones. Es como usted agarra el abecedario, sabe que la A es así. O usted pone entre, y entonces yo solo hago esto, y ahí dice entre. O sea, realmente existen reglas también. Claro. Así como es una gramática, pero es en jeroglíficos, ¿verdad? Entonces Sí. es un tipo de escritura. Ajá. Y es bien interesante. Entonces usted aprendió Pues, eso. Sí, aprendí, bueno, aquí me gradué de secretaria y cuando fui a Estados Unidos saqué el GED, que era un high school, entonces ya regresé bilingüe, ya podía optar por el puesto. Pero cuando llego... Ya venía Super Saiyajin. Ah, sí. Sí. Pero cuando llego al lugar, el puesto ya estaba ocupado. Y yo, ok, perfecto. No. No. Pero me dice, pero espérame, me dice, porque me encanta el currículum. O sea, yo así como, ¿cuál? Si yo nunca había trabajado. Pero... No lo vio. Bueno, dice, en el banco, porque habían 2 bancos pegados, eso era en la Quinta Avenida, estoy hablando de atrás, ¿verdad? Sí. Y me dice, y el jefe personal es mi amigo, entonces ya lo llamó, y aquí tengo un prospecto, y Yo creo que no le gustó el currículum, yo creo que le gusté yo. Ya, Miren, ahí de está. verdad, no lo de vio, verdad, había miren, trabajado. yo venía de allá y venía así como... Yo No le era creo. modelo, en Miami yo modelaba para X revista de una tienda de conveniencia. Para las revistas tenía en ese entonces 21, a cumplir 22, y vestía ropa de niños. Sí, yo no sabía porque eso, yo eso era, pasó ¿verdad? Entonces, Tan ¿Y lindo. tiene ok, foto? me gradué ¿Tiene en John foto? Casablancas, o sea, X, ¿verdad? Perdón. Pero estar en la casa de mi mamá. Pero realmente fue una etapa bien bonita, ¿verdad? O sea, ese tiempo, pues cuando regresé era como la wow, y los colochos y etcétera. Entonces me mandaron a este lugar porque necesitaban secretaria para presidencia. Mi primer jefe aquí todavía anda por ahí, yo lo veo de vez en cuando en televisión. Y voy, y cuando subo, ya me dicen por dónde me vaya, está una oficina de vidrio y el primer escritorio es el de Fermín. Y había otro muchacho atrás, entonces yo me paro en la puerta y preguntan, la oficina del licenciado tal. Fer no me contesta y me escaneó de pie a cabeza y de cabeza a pie. Y yo así como histérica. ¿No era que estaba en shock? O sea, era cosa... Bueno, puede ser. Puede ser, era comprensible. Pero era como... Y yo esperando que me contestara, y yo quedo con una cara de muy pocos amigos, y lo veo, como que le estoy preguntando, y me dice el muchacho, el que estaba atrás, no, pase al final, vaya,
gracias. Sigo yo caminando como... En ese momento le cayó mal. No, en ese momento estaba clausurada. O sea, era como decía aquella mexicana, que buscar un bosque y se perdiera en él. Cuando yo saliera no quería verlo. Bueno, pues el señor me entrevista y me dice, ¿y anda tiempo para que haga el examen? Todo el tiempo el mundo. Pues me pusieron un escritorio y empecé, y a cada ratito llegaba, ¿necesita alguna pregunta? Y yo, no, gracias. Es que quiero que se quede. Y yo lo quedo viendo, yo sé lo suficiente para quedarme. O sea, ¿qué le pasa? Le quería ayudar. En vez de ayudar, pero ayudarse. O sea, era... Pero miren ustedes, de verdad, ya salimos, me dieron el trabajo, comencé el siguiente día. O sea, era como para allá. Y yo no era muy afín a él, de hecho, no me agradaba, honestamente, para nada. ¿En serio? Cero. Entonces, él tenía su oficina. ¿Él qué hacía? Él estaba en contabilidad. Entonces, estaba su oficina, a la vuelta estaba mi cubículo porque estaba presidencia. Y... Eso en un banco, ¿no? En un banco, sí. Y mire, que realmente el eslogan de ese banco dice, donde sus aspiraciones sí se cumplen. Y créanme que sí se cumplieron. Se cumplieron, salí con marido, con casa. ¿Verdad? Entonces, realmente el logo era para mí, el eslogan. Buenísima. ¿Verdad? Entonces realmente él llegaba a mi escritorio, reportó su fax malo y que se lo mandaran al número, porque antes no era internet, oigan, eso era estar cambiando el rollo del fax. Claro. Reportó a Tegucigalpa que su fax estaba malo. ¡Sí! Y el sonidito, y como que, ¿me das uno para fax? Cuando usabas el mío. Sí. Oigan, no, era un estrés. Pero como lo que yo quería era no regresar, o sea, yo estudié secretariado porque me dijeron que eso tenía que estudiar. Pero realmente yo no soy, ustedes me conocen, de estar sentadita, sí. Claro. De estar sentadita en una oficina. No, pues. No es que la vieron fuera y dijeron, tienen que ser secretaria. Ok, entonces, bueno, ni modo. No era la peliteñida, no, como la de Betty la Fea, no. Bueno, pero realmente él lo reporta y a cada rato llegaba a traer papeles. Y me decía, antes me gustaba venir aquí, pero ahora me gusta más. Y así como que cursi. Ubícate. O sea, yo era como que, ¿qué naco este? Y yo, sí, era la peliteñida, entonces. Era como que sí. Ay, no. Era como la niña fresa. Y es cierto lo que dicen, que las secretarias se enteran de todos los chambres. Créame que sí. No me pregunte esa parte porque es confidencial. Y el señor todavía está por ahí y debe estar casado, creo. No le creo. Si ninguna secretaria ha hablado, tiene que estar casado todavía. Pero sí, no, ahí se veían cosas heavy. Créame que, wow, el ambiente que se vive, bueno, en aquel tiempo, no sé ahora, con todo respeto, en el banco donde yo estuve, o sea, heavy. Dejémoslo en heavy, porque no vamos a empezar a Pero sí se veían cosas heavy aquí entre líneas. Pero después él tenía mucha fama, porque él era muy agradable, su sonrisa era un espectáculo. Él donde llegaba cambiaba ambientes, pero realmente conmigo estaba luchado. Sí. Pero él, mire, todo el mundo quería ir a almorzar con él, todo el mundo quería salir con él, o sea, él tenía novias por todos lados, honestamente. Secretaria que llegaba, por ahí pasaba, él era la aduana. No le creo. Él era la aduana. Así le decían la aduana. O usted le puso de nombre. Ay, usted ya lo conoció, tranquilo, bueno, realmente domado. Pero, óigame, eso era otra historia. Ya domesticado, de ser un tigre y después quedó como, ok, no le creo, pero jamás lo hubiera pensado. Ay, no, mi vida, usted no tiene la menor idea. En ese tiempo, él me iba a coquetear, etcétera, y habían 2 que 3 muchachas en el banco que yo era enemiga y yo ni sabía, y no sabía por qué. Pero ya después me enteré, porque me hice amiga de alguien, de otra secretaria, y me dice, ay no, yo veo que este Fermín sí anda detrás de vos, pero ese, muchacha que mira, muchacha que se manda, y no se le va ninguna, de verdad, y de nadie se enamora, y entonces así comenzamos.
de verdad. Reto. ¿Qué querés apostar? Me dice, no duran ni un mes. Un mes, le digo. 2. Era apuesta. Sí, y me dice, ¿qué apostamos? La mitad de la quincena. Fue una apuesta, no fue amor. Fue una apuesta. Fue una apuesta, nunca se me olvida, Sandra. Sandra. Con Sandra hicimos la apuesta y bueno. Yo, como era como bien cortante. No pensé que iba a estar así de interesante el podcast. Bueno, cuando llegaba al escritorio y era, agarro el fax y voy a la oficina de le llegó un fax y me queda viendo. Aquí se lo traje y ya me voy. Al ratito llega y me dice, ¿cómo está? ¿Con quién va a almorzar hoy? No tengo que ir a almorzar. ¿Quiere ir a almorzar? ¡Vamos! Y era así como, ¿y este cambio? Era la mitad de la quincena, oigan. ¿Qué cuánto era en ese tiempo? Bueno, mire, en dólares más o menos. En ese tiempo, salario mínimo, lo que pasa es que en ese tiempo el dólar estaba casi... Sí, casi al mismo. Casi a lo mismo, o sea, era... el salario mínimo estaba como en 1,100, imagínense, le estoy hablando casi 30 años atrás. Claro. Entonces, la quincena eran 500, pero recuerdo que nuestra apuesta fueron 700 lempiras. En ese tiempo casi estaba uno o 2 a 1, ¿verdad? Póngale unos 500 dólares más o menos, entonces era como, ok, con esto me voy a la tienda, compro, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo era la fashion. Pues no hago largo el cuento, fuimos, recuerdo que estábamos cerca de Navidad. ¿Cuánto costaban los refrescos en ese momento? Honestamente, el normal, como creo que 80 centavos menos de lempira, o sea, era algo, era algo simbólico, o sea, era como, ahorita, no, mentiras, creo que un poquito más, porque cuando yo me fui, recuerdo que la Coca-Cola de 1 litro, que era de vidrio, la más deliciosa, hay comercial, paguen, recuerdo que valía como 2 que 3 lempiras y cuando regresé yo decía, wow, vale 10 lempiras, entonces era como que, ¿cuánto subió? Pero sí era muy barato, ¿verdad? O sea, era ir a Vigos, que era donde siempre me llevaba, era barato. Para mí, porque yo ganaba más del salario mínimo, ¿verdad? Sí, aquí en San Pedro. Okay. ¿El puesto de Fermín era más alto, obviamente, o...? El mío era un poquito más alto. El suyo era como secretaria de presidencia. Sí, porque yo estaba en la secretaria de presidencia y yo como secretaria de presidencia podía delegar o a las otras secretarias, ¿verdad? Pero, y él era un auxiliar de contabilidad. Okay. Y quieren que les cuente otro secreto que se escapó. Sí. Yo estaba comprometida. Yo me iba a casar en Estados Unidos. No le creo. Pero yo no me quería casar, por esa era la razón que no me quería ir, honestamente. O sea, era obligada, es una matrimonio arreglado o algo. Quería ir para Estados Unidos para no casarme, o sea, pero es que le caía bien a mi papá. No, o sea, pero le caía, pero yo no era como, era un hombre que había estado divorciado, tenía una niña, era 11 años mayor que yo. Entonces, sí, qué lindo, qué bonito, pero... Pero... sí, porque yo tenía menos de 20. Entonces, de hecho vino, pero vieron qué chistoso cuando llegué ahí. Entonces, realmente ya empecé el jueguito de ir a almorzar, de mi papá vino, porque él sí se fue, vino y él me llevaba almuerzos, entonces yo los compartía yo con Fer, así como... Pero yo creo que ella no era tanto por la apuesta, voy a ser honesta. ¿Verdad? Pero se acercaba lo de la Navidad y a mí nunca me habían dejado salir sola. Nunca, jamás. Pero era la cena del banco. Y recuerdo que era en el Copanto. Yo pedí permiso y me dijeron que no. Que no, y que no, y que no, etcétera, etcétera. La cosa es que cuando yo llego a mi casa, recuerdo que era un jueves, al final me terminaron dando permiso sin yo rogar tanto, para nada, me tenían hasta la ropa lista. Recuerdo que había una prima en mi casa, miren, yo veo esa foto y yo me muero de la risa, como me peinó. Yo tenía siempre mis colochos, pero me hizo como un bucle acá, todo estirado, y yo así como que, yo me miraba fantástica, pero ahora que veo esa foto, yo digo, ¿cómo pude salir de mi casa así? O sea, ¿quién lo permitió? ¿Quién?
No, y era un vestido de noche con una pompa dorada por acá, No, y era estaba de como moda, por estaba de aquí, era- moda. bueno. No, pero en aquel momento Sí, era. no, era la wow. fashion, o Sí. sea, era la Barbie, o sea, era wow. Y el cuerpo se prestaba, ahorita ya nada que ver, pero bueno. Cuando yo llego a la fiesta, habíamos quedado de vernos en la fiesta, al final yo terminé yendo. Lo gracioso de todo esto es que él iba a ir con alguien más, pero esa persona le canceló. O sea, a ese grado era mi amado, ¿verdad? Él era... Pues como no llegó, empezamos a bailar, por eso yo cantaba, tú y yo nos conocimos bailando, bailamos toda la noche, etcétera, etcétera, y ese día nos hicimos novios. Y Novio de verdad, él le pidió que fuera novio, o sea, se bueno, hizo novio. bueno, así como que me dijo que eres, nunca, hasta la vez estoy esperando que me diga que quiere ser mi novio. ¿Dónde era esta ¿En serio? reunión, me dice? En el Copal. En el Copal. Un hotel. Supuestamente yo tenía que llegar a mi casa a la 1. Llegué a las 3 llegué. Pero casi me cuelgo. Mi papá, cuando mi casa era de 2 pisos, pero podías ver, cuando entrabas, podías ver por ambos lados por donde venías. Y cuando yo vengo, veo que mi papá está ahí. Yo dije, ay, hoy sí, papá. O sea que estaba despierto a esa hora. Eran las 3 de la mañana. Sí, él Mi estaba papá despierto. esperándome, solo me abrió la puerta, no me dijo nada y me dijo, estaba preocupado porque no conoces y es cierto, no conocía. De hecho, imagínense que fuimos a dejar gente, conocemos el lugar, el hotel, fuimos a la Satélite, venimos a la Tara a dejar a alguien. Fuimos a la Satélite porque sí me dejaron ir con otra compañera de trabajo que ellos conocían, pero el esposo de ella era el que manejaba porque era el que conocía. O sea, obviamente yo no, Y yo eran no de iba a saber. puntos largos, realmente. Claro. Y le dice a Fermín, acompáñanos hasta la Satélite porque Fermín vivía en Barandías y te regresas con él. Pero yo vivía entre Barandías y Satélite, o sea, eso fue planeado. Sí. Y qué buen plan, funcionó. Y me regresé a dejar a Fer y después en ese trayecto yo regresé sola a mi casa, pero sin, dije yo después del gustazo, el trancazo, no me importa. Pero ¿verdad? ese día que se hicieron novios, Ajá. ese día que se hicieron novios en el hotel, se besaron. Ah, pues obvio, y entonces. Se hicieron novio, o sea, ella dice No, que pero nunca me hizo la pregunta, pero el resto. es lo que te estaba diciendo. Yo o sea, entendí la que era pregunta mucho más no. no está esperando que le preguntes por qué es la novia o no. No, la pregunta la sigo esperando, ¿verdad? Pero fue mejor la pregunta. La pregunta fue de moda, entonces lo superó. Sí. Pero realmente así empezó todo. Ya la hora que yo tenía que entregar, gané la apuesta. Pero voy a ser sincera, no la cobré. Usted dijo, no, perdí, gané, pero perdí. Gané, pero, o sea, pasaron los 2 meses, ¿verdad? Y esos 2 meses se convirtieron en 9. Nos casamos a los 9 meses. Todo el mundo pensó que estaba embarazada o... ¿Y la apuesta en Y- qué momento? No la cobró. Cuando, ¿Cómo que no la cobró? Cuando nosotros, pasaron los 2 meses, yo le dije, Sandra, te gané, porque él después ya no salía con nadie, no salía de mi casa. Gracias, Sandra, te gané. Pero hay un problema. Pero hay un problema, no lo voy a soltar. Y créanme, me gané cualquier cantidad de enemigas porque él ya no salía con nadie, ya no iba al cine con nadie, o sea, todo giraba a mi alrededor. Y yo así como, la película. Marce. El cuartel. Ay, no, el cuartel de las feas, ¿no? O sea, sí. Realmente después todo, su mundo giraba alrededor mío. Pero sí tuvimos, no voy a decir que todo fue miel. En esos 9 meses tuvimos bastantes dificultades porque, mi familia en ese entonces, él no era bienvenido a mi familia. ¿Verdad? Era porque Fer, ustedes lo conocieron, era alguien súper humilde, que venía de familia bien sencilla. Entonces, obviamente, como todo papá quiere algo diferente para sus hijos, me decía, mi hermana tenía su novio panameño y me decía, tu hermana que nunca salió de Honduras se va a casar con un extranjero, porque, o sea, esas cosas que las mamás nos dicen en ese tiempo, pero fue el más querido, o sea,
se convirtió en el hijo que mis papás no tuvieron. Nosotros somos 4 hermanas. Entonces Fermín era su hijo. Fermín se convirtió en algo que ellos... De hecho, la foto de su perfil quedó con su hermana, ¿verdad? Sí. Fermín se convirtió en el papá de mi hermana menor. Fermín la acompañó en su graduación, la entregó en su boda, porque mi papá no podía venir. Y realmente fue... Al momento de que ellos lo conocieron y vieron lo sencillo, lo campechano, lo servicial que era, y realmente es que él cambiaba ambientes donde llegaba. O sea, ustedes lo conocieron y no era porque era relajero, al contrario, ¿verdad? Yo creo que la loca era yo y le eché un poquito ahí. Pero ya volviendo a esa historia... Pero era súper servicial. Sí, o sea, no, creo que es lo que más se acuerda a uno cuando... Sí, realmente yo creo que nos unimos dos que nos gusta el servicio y no sé, yo creo que, yo sí creo firmemente que cuando dicen Dios los hace y ellos se juntan, o Dios los cría y ellos se juntan, y yo creo que no era el banco donde fui primero, creo que era esto para que mis aspiraciones se cumplieran, ¿verdad? Pero realmente pasamos altibajos. Mi papá pues obviamente no quería que me casara con él. Vino el novio de Estados Unidos a visitarme. Yo quería preguntar eso. Yo también. Pero esa semana, papi, me enojé con Fermín para que no llegara a mi casa. Ah, porque él no sabía, obviamente. Obviamente, Bettina no podía decirle que había uno allá. Entonces, y aquel sí era aprobado. O sea, pero si estaba comprometida. Sí, era como cuando si cuando yo regresaba íbamos a eso. Pero yo ya no quería regresar. Claro. Recuerdo que él vino, lo llevamos al estadio, no entendía nada, gritaba penal y estaban en la otra área. Entonces era como que no, no es, ¿verdad? O sea, y Fermín futbolero. Sí. Y yo decía, bueno, ¿por qué fuimos así? Ay, pero estas sillas sí son buenas. Allá uno lo siente en el puro cemento. Si lo hubiera llevado a sola, ya hubiera dicho otra cosa. Pero sí, fueron como, híjole, y si viene Fer, y yo seguía como, ni me hables. Y colgaba. ¿Y por qué te enojas? No importa. O sea, yo era como esquivando, pero... Drama hasta sí, con, el drama, con lágrimas y todo. Sí, era como, no, es que... ¿Vos sabés lo que hiciste? Y todavía me preguntas. ¿Pero qué hice? Y me preguntas. No, pero... Al final yo nunca tuve secreto con Fer. Al final, pues sí, le dije, no, pasó esto y esto y esto. Pero realmente era muy comprensivo. Yo sí pasé algo... Sí, que los papeles. Usted No. Lo que pasa es que yo soy de las mujeres que siempre trata de guardar la imagen de su esposo, porque es el papá de sus hijos, ¿verdad? Pero sí, estaba conmigo y ya había otra. Hablando de... ¿Verdad? O sea, antes de que viniera el otro. Oh, ok. Entonces realmente fue una etapa donde yo dije, no, yo no estoy para eso. Mi mamá sufrió muchas infidelidades con mi papá. Los militares, mi mamá dice que una mujer ve un uniforme y se enamora del uniforme, ya sea futbolista, ya sea doctor, ya sea lo que sea. Entonces, bueno, pues un uniforme. Uniforme de pastor, su saco y corbata. Sí. Tenía que decirlo. O sea, liberarlo. Bueno, pero eso fue un comercial. Sí, ese puede ser otro podcast. ¿Okay? Bueno, la cosa es que sí, yo había decidido no más. Pero miren ustedes, un día estábamos en el apartamento de Fer, no estaba casada. Mami, perdón. Y toca la puerta. Y yo, mi papá, porque mi carro estaba afuera. Claro. Y yo, mi papá. Pero no era mi papá. Era la mamacita de que tenía él. Y yo, así como, yo miro, yo te buscan afuera, yo creo que es tu hermana. Ah, pero usted no sabía. No, okay. Ese día me enteré. Pero realmente no estamos haciendo nada malo. Bueno, ¿quién dijo que era malo? No lo sabré. Entonces, se tuvieron que arreglar. Costó que se abriera la puerta, pero no sabía yo si era porque estaba asustado, ¿verdad? Pero la cosa es que se armó como una discusión entre ellos y yo estaba ahí y yo le dije, me voy, porque eran cosas que... O sea, me voy.
No, eran cosas que ya no me competían a mí, o sea, porque ya estaban hablando entre ellos, creo que habían terminado su relación y no muy bien y no sé qué había pasado. La cosa es que yo me fui. O sea, no andaban actualmente. Supuestamente, pero ella decía que sí, él decía que no, entonces yo dije, en este juego no entro, arréglense y... Era como una ministra sin cartera. Sí, no, o sea, era como cabal. Y yo dije, agarré mi carro y me fui. Pero Fer se va atrás y me dice, no, que mira que yo... Y yo quedo viendo porque la chica sale y yo quedo, estos se van a reconciliar. Y le digo, bueno, te espero 15 minutos en mi casa. Y ahí hablamos. Miren, Fer andaba en bicicleta. O sea, tenía que llegar. Si quería llegar, tenía que ser bien corta. Eran 6 de la tarde. No había tanto tráfico en ese tiempo, pero había. Y yo dije, 15 minutos de aquí a mi casa, si no llega, se acaba. Miren ustedes, llegó como en 10 minutos. ¿Qué hizo? Yo no sé, pero llegó en la bicicleta y todo sudadito y iba a mí. ¡Ay, no! ¿Es que usted qué barbaridad? Y le saco una toalla y agüita caliente y yo, si supiera mi mamá. Pero bueno, sí tuvimos una discusión fuerte, etcétera, pero me convenció. O sea, no ese día, ¿verdad? Pero sí nos reconciliamos y todo. Las reconciliaciones son buenas. En la casa de su mamá no creo. No, en la casa de mi mamá no fue. ¡Oh, Cristian, por Dios! Ella dijo, me convenció, no ese día, pero me convenció. Ella está poniendo atención. Entonces, así fue como empezó nuestro noviazgo, que fue bastante corto. De hecho, mi papá no quería que nos casáramos. Yo no tuve una boda de ¿Qué fue lo que a usted le gustó de él? ¿Porque estaba en contra de sus papás? O sea, ¿por qué tan metida? Yo creo que irme de mi casa. Una cachetada Yo creo que irme de mi casa, no mentira. No, realmente. No, porque el otro también le permitía salir de su casa. Realmente creo que fue él en sí, su manera de ser, porque no era un Brad Pitt, no era, ¿verdad? Pero era un hombre que se desvivía por usted. Era un hombre de atenciones. Y creo que también tuvo que ver mucho la edad afín, porque lo que a mí me gustaba le gustaba a él. Entonces fue como sí, aquí sí voy bien. ¿A usted ya le gustaba el fútbol o realmente no? Yo lo veía, pero no era como que me iba a ir a meter miércoles y sábado al estadio, porque esas eran nuestras salidas, ¿verdad? Pero sí, usted quería saber de mí, vaya a buscarme en Morazán el miércoles o el sábado. Nosotros todos los miércoles, todos los sábados estábamos en el estadio. Yo era otro equipo, siempre de la ciudad. Pastoral dijo, perdón, era suyo. Pero, porque mi papá era del mismo bando. Pero, o sea, yo era de ese equipo porque mi papá era de ese equipo. Claro. Pero me llevaban a ver al maratón. Sí. Entonces yo miraba el maratón. Y yo miraba que tocaban por aquí, que tocaban por ahí, y miraba que el otro jugaba el pelotazo, y yo dije, no, estos juegan bien. Pero fíjense que pasó bastante tiempo. Para los que nos escucan, aquí en Honduras, en la ciudad donde nosotros estamos, hay 2 equipos, uno que se llama Maratón y otro que se llama Real España. Entonces, ella era Real España y por su esposo se hizo Maratón. Bueno, conste, no fue por Fermín, lo voy a aclarar. Ok. Espérenme, pero si ya tenía el corazoncito más pintadito de verde que otra cosa. Okay. Un día vamos y estaba jugando el clásico, el derbi de la ciudad, ¿verdad? Entonces estaba jugando España Maratón, andábamos con Julio, ya le estoy hablando ya casi 4 o 5 años después, porque Julio Julio tenía como 2 añitos nada más, y ese sí era maratón. O sea, Julio de la panza era Maratón. Si Maratón perdía, agarraba papeles y se lo tiraba al televisor y peleaba con el árbitro sin entender, por eso siempre fue Maratón. Y estamos en el estadio y mete gol en España. Y mira que Julio está llorando. Y yo quedo como, ok, me senté, porque a tú llorar. Y yo, ¿de qué lloraste? Como había sido gol. Pensé, le cayó un vaso con cerveza, le cayó. Mi amor, te golpearon, ¿qué pasó? No, ¿y qué pasó? Es que metió gol en España. Y yo,
Miren, haciendo promesas de las que uno no puede. Y le digo, mira mi amor, no te preocupes, ahorita va a meter gol el maratón, te lo prometo. Y yo después, Señor, que meta gol el maratón. ¡Qué bonito! Oh, señor. Así se hizo maratón. Miren ustedes, si mete gol el maratón, le he pegado un salto que casi llego a palo. Y la gente a su alrededor celebra los 2 goles. Y esto como, sabrá esto de fútbol, pero no sabía del compromiso que yo tenía. Al final terminó ganando maratón, ¿verdad? Creo que quedaron 2-1. Pero cuando vamos saliendo, así fue que me hice maratón, no me convencieron. No fue por él entonces. Realmente sí. fue por Julio. Cuando vamos saliendo al portón, un señor, yo no lo conocíamos y le dice a Julio, así la piristía, con cara pintada, eso sí va. Julio iba con su cara pintada. Y le dijo, Tomás, vos hiciste un maratón. Porque él estaba atrás de nosotros. Él sí escuchó mi promesa, él sí sabía por qué me dejaba. Bueno, 3. Entonces le regaló la bandera del maratón. Y en ciertas ocasiones nos lo encontrábamos, y Julio con su bandera, ¿verdad? Y así fue como yo me hice del maratón y futbolera, porque de ahí para allá pues ya no tenía otra diversión más que ir al fútbol. Sí. Sí era bailarina, pero realmente salíamos más al estadio. Entonces así me hice futbolera. Ya cuando pasó todo lo de que terminaron aceptando, pero eso fue bien difícil. Miren ustedes, mi papá en febrero se fue a dejar a mi hermana a Panamá, porque se iba a casar en Panamá. Mi papá estaba destrozado porque su hija mayor se iba a vivir en otro país y nosotros acá. Bueno, él en Estados Unidos, nosotros acá, íbamos a estar separados. La cosa es que en todo el camino, mi hermana se le iba a terapia, eso me lo contó después ella. Mire papi, Claudia es loca, mejor darle permiso de andar con ese muchacho. Se le va a ir de la casa, mejor, o sea, que ella terapia. La cosa es que cuando mi papá regresa... Pero era verdad. Yo creo que sí. La cosa es que cuando... Es que yo soy bien desafiante, yo creo que sí lo hubiera hecho. Mi papá sabía de que yo era como... ¿Alguno de los... Híjole, aquí es donde viene lo que es, porque yo era bien desafiante. Viene mi papá un martes y le dije, cuando llegó, ay, emocionada, pa, mañana va a venir, yo solo pa, mañana va a venir a hablar Fermín con usted. ¿Y qué? Pip, va a venir a hablar conmigo. Pero, porque te va a venir a pedir permiso. Le dije nada más. Y me quedé, ¿y para qué? Bueno, ¿me dejo o no? Ya me conoces. Y dice que él se recordó lo que le dijo Lourdes. Ay, mejor que venga. Pero mire, Fermín, usted sabe que era súper humilde. Llega, amigo, lo recuerdo que mi papá estaba en la mesa de comedor. Es la que está en mi casa. Se sentó en una esquina. Yo estaba en este lado y Fer estaba en el otro lado. Se viene mi papá y así, pone la pistola aquí. No. Pone la pistola, así era una grandota 45, creo que era la que tenía. Y Fer ahí, ajá, cuénteme, ¿qué es lo que vamos a hablar? Y Fer, recuerdo, no, es que mire, don Julio, mi papá se llama Julio, como mi hijo. Ya Fer platicó, habló con él, y él no contestó sí, no, se levantó de la mesa y le dijo, venga, agarró la pistola, mi casa estaba al costado de la piscina y se van para la parte de atrás donde estaba la bomba. ¿Su casa tenía piscina? Sí, era de 2 pisos, bueno, era, por eso ellos no eran como muy dados a que yo tuviera la relación con Fer. Recuerdo, estaba porque la llegaba piscina. en bicicleta, Sí, era era una persona campechana. Pero no se habían dado el tiempo suficiente porque nuestra relación fue súper rápida. Porque ya estaba trabajando. Sí, o sea, nuestra relación fue bien rápida. Todo el mundo pensaba que iba a ser como de microondas, porque era como, lo conoció, 9 meses se casó y ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, hay 1 año más o 2 años más o cuando mucho, sí. Pero realmente no fue así, ¿verdad? Se van para atrás, volviendo a la historia, y yo me voy detrás, obviamente. Y mi papá solo hace chic, chic, y hace bim, 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 y Fer así, y le dijo, oye, ¿cómo suena esta, verdad? Y Fer solo lo quedó viendo,
Era un muchacho, o sea. Hasta estoy nervioso. Sí. Bueno, se imagina él. Agradece que mi papá fue un amor. Sí. Hizo No, pero es que no. tu suegro me amó. Ves, tu papi me amó. Hizo pi, 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 y así como, yo, ¿verdad? Y él, yo enojada y con una pena, pues yo sí conocía a mi papá. Sí, claro. Y él asustado, yo no sé si hizo pi, pero yo creo que no. Y quedó como, bueno. El calzoncillo lo mojó un poquito. Bueno, lo más seguro. Sí. Y dijo, bueno, ya escuchó cómo suena. La guardó y ese fue el sí de mi papá. ¿Ok? Wow. Entonces, extremo, ¿verdad? Para los que nos escuchan fue extremo. A ese tiempo ya se habían besado. Claro, mi amor. Es que yo como ella fue al futuro, después vino al pasado. Bueno, entonces, pero es que no, Porque es ya está entendemos. pidiendo permiso con el papá, o sea, ya andaba. Ya es para Sí, pero es que como casarse. ese era mi novio. Ya era para casarse. Sí. Por eso le digo, eso fue en febrero. Y nuestro noviazgo comenzó en diciembre. O sea, ese hombre se quería casar era ayer. O sea, está urgido. Yo no sé por qué, porque, bueno. La cosa es que mi papá, fijamos fecha para diciembre del 93. Imagínense hace cuánto tiempo, los que nos escuchan, asume, o sea, eso fue en el 93. Diciembre. En diciembre. Entonces, pasó, luego, mi papá obviamente era ¿Qué estaba niña. haciendo en diciembre del 93? Yo creo que naciendo, ¿verdad? No, tampoco. Yo tenía 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Tenía 7 años yo. Híjole, imagínense. Sí. Y yo para casarme, o sea, Sí. vea eso. Fíjense que después de eso mi papá se regresó obviamente a Estados Unidos, mi mamá estuvo un tiempito más, se fueron. Recuerdo que mi papá vino para octubre y vino un miércoles y me dijo, hija, no voy a poder venir en diciembre. ¿Te casas ahorita o hasta el otro año? Pero yo me voy el domingo. Así. Ahora entiendo por qué la boda fue muy rápido. Iba así ¿Y como- por qué se tenía que ir? ¿Por qué no quería que me casara? Estaba inventando, Cristian. Ay, no le creo. Siempre vino en diciembre, Cristian. O sea, me robó mi sueño de casarme Con de pompa, blanco con pompa, y sí. desfilando. Me casé de verde después, pero bueno. La cosa es que en ese tiempo yo ya trabajaba en una maquila, ¿verdad? Y yo quedo como, bueno, es un miércoles. Tendría que buscar un abogado o casarme en la municipalidad. Pero para que usted se case en la municipalidad tiene que avisar 15 días antes. Y el papeleo también. Y yo como, y entonces, mi jefe de personal era un amor conmigo, amaba a Fermín, y lo llamo y le digo, Rigo, mira qué me está pasando. ¿Y de eso te preocupa? Espérate, me dijo. Mañana te voy a... Fue que me dijo, voy a hacer una nota y te voy a reportar con Rubiola. No vengas a trabajar para que arregles todo. Sí, pero necesito tiempo. Vos solo espera mi llamada. Y yo dije, bueno, voy a dormir tranquila. Pero ese miércoles me fui para el apartamento de Fer y no estaba, andaba jugando fútbol para variar. Yo no lo había ido a acompañar. Él jugaba fútbol de lunes a domingo. Y muy era bueno. No, era excelente. O sea, él estaba en liga burocrática, en liga empresarial y en liga bancaria. Él jugaba, él era un guau. Y también era figurín. O sea, a mí me encantaba ir a verlo jugar por ver las piernotas que tenía. O sea, yo no sé si era bueno, era malo en ese momento, pero él sí era bueno. No, él sí era bueno. No, hay que hablar. Era medio peleoncito que hasta de la banca lo expulsaban, pero era bueno. Y estaba bueno. ¿Verdad? La cosa es que cuando ya hablo con mi amigo, el siguiente día me llama y me dice, ya te arreglé, solo necesito que traigas 350 lempiras para pagar lo del juez de ahí. Y yo, ok, perfecto. Y voy andate y pregunta por fulanito, y yo me voy a la municipalidad. Y ya Fer me había dicho que sí, que nos casábamos el viernes, o sea, 3 días. Y yo voy donde mi tía. Yo le digo tíos, realmente ellos
son muy buenos amigos, ¿verdad? Ellos figuran mucho para nosotros, no nos vemos todo el tiempo, pero realmente están ahí siempre para nosotros. Así son, como digo yo, como las estrellas, que no las ves todos los días, pero sabes que están ahí. Así son ellos. Entonces voy hasta la Satélite, vivían en ese tiempo, y le digo, tía, necesito que me prestes su cédula. ¿Y por qué lo ocupas? Porque me caso mañana. ¿Estás preñada? Si estás preñada no te cases por eso. Y yo, tía, solo necesito la cédula, por favor, o sea, please. Es que fue muy rápido. Sí. La tarjeta de identidad. Mira, ¿me la va a prestar o no? Porque tengo hasta la 1, eran las 12:30, para llevarla. Toma, aquí está, pero es que vos no tenés que casarte. Bueno, así ella, ¿verdad? Ella en un mar de lágrimas. Y en eso estaba mi tío almorzando y me dieron la cédula de los dos. Pues yo ya llegué a la municipalidad, sacaron las copias, hicimos todo el trámite. Y yo le digo a Fer, voy, porque la municipalidad casi quedaba esquina opuesta al trabajo, a donde mis aspiraciones sí se cumplen. Sí. Y entonces llego y le digo, mira, a las 10 nos casamos. Ah, perfecto, que como feliz y contento. La cosa es que yo llego a mi casa y mi papá, así como si recuerdo que estaba en la cocina, y le pongo el papel y le digo, mañana me caso. Mi mamá muy molesta porque dijo que no la había tomado en cuenta en esa decisión, y tiene toda la razón, porque yo como quería desafiar a mi papá, que sí lo iba a hacer. O sea, en el momento usted, cuando él le dijo, ¿te tienes que casar ahorita o...? O sea, no como un reto. Yo dije que está... No, a mí no sí me sabía, rete. pero usted sí sabía, permiso, pero usted sí sabía de que su papá lo estaba haciendo por molestar. Sí, sí, porque realmente no había algo que le impidiera venir en diciembre. De hecho, nosotros le pagamos el boleto para que se viniera en diciembre. Realmente no era como... Sí. Cuando él llevó el papel, él solo se levantó y recuerdo que se puso a tomar. Ya eran las 10 de la mañana del viernes y mi papá no llegaba. Yo dije, mi papá no va a venir. Oh, del día de la boda. Fermín estaba trabajando ese día, porque nadie sabía que nos casábamos ese día, eso en ese tiempo. Era como flash, así como su camisa, era flash, cabalito. Rápido. Y bueno, y recuerdo que mi hermana, Ferla tampoco se apuraba, porque no le firmaban el permiso de salida, porque tampoco sabían en el banco que nos íbamos a casar. Pues mi hermana va y le digo, pues chica, mi hermana tengo que ir a traerte, es que ya te arrepentiste, ¿verdad? Mi tío es como muy, él es bien juguetón y chistoso, y ya no quería, ¿verdad? La cosa es que cuando estamos ya en la sala, que está el juez y estaban los testigos, nosotros estaba mi mamá, y estaban mis 2 hermanas, o creo que solo una, las otras estaban en el colegio, porque les digo, llegó mi papá, ¿verdad? Él llegó al final, pero llegó con tenis, jeans y una camiseta, y lentes, me acuerdo, y una gorra. Era como que estoy aquí porque es mi hija, pero no quiero. Sí. Ese fue el mensaje que recibimos. Pero para mí que llegara él, aunque fuera como llegó, para mí significó mucho realmente. Entonces, yo recuerdo que iba a filmar y empezamos a hacer chistes porque mi tío era un loco. Y recuerdo que el día de mi boda me llevaron a comer comida china, la que yo más detesto. Pero no me podía quejar, ¿verdad? No. Definitivamente. Y estaba a media cuadra casi también de la municipalidad, pues jovial y todo, yo feliz porque ya me iba de mi casa, y así comenzó nuestra aventura. En tantos años, ¿verdad? Vivíamos en su apartamento, o sea, mi casa, yo recuerdo que el cuarto de mi casa, el mío, era casi como todo ese espacio, ¿verdad? Casi como todo ese espacio, y tenía afuera el balcón y había un sofá, ese era un espectáculo. Cuando mi mamá llegó, ¿verdad? Para ver dónde iba a vivir, mi espacio era como este espacio y el baño. Entonces mis hermanas me decían, como este espacio donde yo fui a vivir. Mi mamá salió llorando y recuerdo que me dijo, te doy 2 meses y estás de regreso en casa. En 2 meses nosotros ya habíamos comprado casa. No, pero es que me da risa que es como, ella debe ser como vos cuando yo te digo, amor, eso no va a caber ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no va a caber? Es como un reto. Aunque le paremos la puta, pero entra. Ya, papá, yo lo meto.
A mí, que una vez, fíjese que eso, ¿cómo así? Usted le dice, ya vamos a ver. Y yo sí, lo logro. Yo lo meto. No, la verdad que sí fue, más bien, yo lo vi como más desafiante. En lugar de desanimarla, más bien le empujaban. Sí, fuerza, le dieron más fuerza. Yo era de las que, no. Yo, de hecho, yo le decía, Fer, pero es que es cierto, aquí no vamos a poder tener hijos, son chiquitos. Mis hermanas se reían y decían que yo vivía en la casa del futuro, porque yo tenía una mesita, póngale aquí que era la puerta y allí estaba la estufa. Entonces decía que yo, media vuelta, estaba en la cocina, media vuelta, estaba en la sala, media vuelta, porque nosotros teníamos una cama plegable. Para los que nos escuchan, una cama plegable era una de que era como de metal y tenía resortes y se doblaba. Entonces nosotros, como de militar, como esas que se miran de los no, porque soldados. esos son catres, pero era una cama unipersonal, lo único que plegable, usted le doblaba como las mesas, sí. Y entonces yo le ponía un tapete bonito, entonces lo pegaba y hasta parecía que era un cuadro o algo, ¿verdad? Pero no, era la cama. ¡Uy! ¡Si esa cama hablara! La cosa fue de que es cierto, entonces ya acomodábamos el sofá en la mañana, en la noche lo arrimamos, poníamos la camita, pero nosotros éramos felices. Claro. Realmente, yo creo más bien que fue el tiempo más felices porque ustedes tenían más que lo que tenían sus papás allá. Realmente, miren, ustedes, y a veces me molestaba porque estábamos acostados y yo tenía una idea del matrimonio, o sea, yo era una niña, realmente yo, Fermín de hecho fue como quien dice, de verdad, fue mi primer novio, fue porque con la persona que yo estaba comprometida era como que me agarraba la mano y yo le quitaba la mano, no era como esa solvencia que nosotros teníamos. Sí. Entonces ¿cómo le explico? Era como, fue mi primero en todo, entonces mi idea del matrimonio era totalmente diferente, que tenías que dormir toda la noche abrazado o con el piquito de la No, era un show, ¿verdad? Y hay cosas que no las digo porque estamos en público, pero había cosas que yo no sabía que existían en ciertas partes del cuerpo, entonces para mí la primera vez fue como, ¿qué es esto? ¿Verdad? Pero realmente yo era muy inocente en ciertas cosas y de repente Fer toda su vida fue muy independiente, vivía solo. Entonces de repente yo le decía, amor, ¡ay! Me hacía. Se asustaba. Y yo como que se le olvidó que yo estoy aquí. O sea, mire, y vale, ¿por qué te asusta? Es que se me olvida que estás aquí. O sea, entenderme tanto tiempo de estar solo. Entonces fue adaptarnos uno al otro. Sí, créanme que tuvimos tantas cosas que tampoco se pueden contar en público, pero sí vivimos tantos momentos inolvidables. Sí, como todo matrimonio, ¿verdad? Teníamos discusiones que no llegaban al siguiente día. Nunca nos acostamos molestos el uno con el otro. Jamás. Eso era una norma de ustedes. No, fíjense que nunca la hablamos. Okay. Nunca la hablamos como cuando nos casamos. Y esto es para ustedes también, los que no se han casado, cásense, es un éxito. Pero no se case para ser feliz usted. O sea, no se case para ser feliz usted. Nosotros tomamos la decisión de casarnos para hacer feliz al otro. O sea, yo me casé para hacerlo feliz a él y él se casó para hacerme feliz a mí. Yo me he fijado que ese concepto lo manejan las familias, lo manejan las parejas que son súper estables, que esa forma, porque estoy seguro que usted no ha escuchado nada del podcast todavía, ¿verdad? No, para nada. Y son temas que nosotros hemos tocado aquí, el hablar de lo que es la decisión. Sí. Y realmente me inspira más conocer una pareja que se amó, que se aman tanto, porque hasta que la muerte nos separe, pero usted sigue viva, así que el amor no ha terminado. Sí, realmente, Cristian, creo que el matrimonio es la empresa que, yo siempre digo, Dios te la puso en tus manos para que la manejaras. Es una empresa donde depende de vos mismo, si querés que dé fruto, que prospere, ¿verdad? O que se hunda, ¿verdad? O sea, yo creo que depende de nosotros y creo que uno de los éxitos que nosotros siempre
tuvimos en el matrimonio es que nos pusimos una regla. Ni tu familia ni mi familia se mete en nuestras decisiones. Esas son nuestras. Y yo le voy a decir una cosa. Usted va y platica con mi hermana, con mi papá, con mi mamá. Ellos tienen a Fer en un pedestal, porque ellos jamás escucharon una queja mía de él. Porque realmente... Aunque había, no, sí. había. Y hubieron varias heavies, pero eran nuestras. La discusión la resolvíamos nosotros. Yo no tenía por qué ir y decirle, es que mire mami, es que mire que Entonces, mira, llamaba a una amiga que estaba en una situación similar a la mía. Ay, no, es que sabes qué, deja ese pip. O sea, no, usted... Ni de novio. No, ni de novios. O sea, nosotros nuestra relación era nuestra. Lo que pasa es que cuando uno mete a terceros, por lo general, la familia lo que termina es odiando al otro. Ajá. Entonces uno lejos mete, de ayudar. Lejos de ayudar, eso más bien empeora la relación. No ayuda a que se resuelvan los problemas porque lo hagan más personas. Cabal, Betty, y no solo que termina odiando al otro, sino que el otro y la otra se juntan de nuevo, están en la cama, comen juntos, pero la familia se distanció. Sí. ¿Verdad? Ustedes saben que nosotros pasamos procesos difíciles y mi familia siempre estuvo ahí. Si yo hubiese sido de las personas, no voy a decir que Fer fue déspota, no, porque sería una mentirosa, pero sí hubieron situaciones que tal vez si yo se las hubiera contado a mi mamá, no hubiese tenido el mismo cariño, claro, ¿verdad? Entonces yo creo que hay cosas que son tuyas y de tu cónyuge y las resuelven ustedes, ¿verdad? Que es casi todo. Sí, que es casi todo. Sí, definitivamente. Y me pasa a mí, perdón que le interrumpa. No, dele. Me pasa El programa es suyo, ¿eh? Está en su casa. Está en su casa. Me ha pasado a mí que yo tengo amigos que le cuentan todo, me cuentan todo, le cuentan todo a sus amigos y después vuelven con esta persona y quieren que nosotros ahora estemos tranquilos después de que ya no queremos saber nada de esa... Por como trató al amigo, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces, o amigas, porque nos damos cuenta nosotros de cosas por la misma boca de él y pasa lo mismo con la familia. Sí. O es peor, creo, con la familia, porque no es lo mismo a que dañen a mi amigo o a que dañen a mi hermano. O a mi hija. O a que dañen a mi hija, sí. O sea, si alguien me le hace algo a Amelie, por minúsculo que sea, que Amelie venga en el futuro y me diga, papi, ¿vos te acordás que vos todos los domingos me hacías panqueques? Él ya no me quiere hacer panqueques. ¿Y sabes qué? También yo creo que fue lo que ayudó en nuestra relación. Honestamente hablando, la 45. que ayudó en la relación normal. Sí, la 45. No, mentira, no. Pero sí, nosotros siempre lo tomamos como un chiste, como un recuerdo. En el momento se asustó, pero yo le decía, es por la 45. O muchas veces estábamos con mis amigos que conocían esa historia y le decíamos, ahí viene el de la 45. Entonces realmente después lo tomamos como chiste. Incluso mi papá y Fermín se llevaron súper. Sí, mire, era increíble. Después la relación que ellos llegaron a tener, Fermín, mi papá le gustaba mucho tomar. Él le ofrecía a Fermín, yo era de las que le decía, yo no me casé con... Bueno, de hecho Fermín lo habían llamado de un equipo de la ciudad para jugar maratón. Pero yo le dije, o es futbolista o es mi esposo. Entonces él dice que en cierta forma yo cuando estaban casados, lo llamó recién. Entonces yo era como, no era muy... Sí, muy bueno. ¿De qué perdón? ¿De qué posición? Perdón. Él era defensa, pero de los que quebraba. O sea, o sea, usted le hacía uno, pero no dos. Sí, ¿verdad? Y al ver que su hijo era portero, porque ahora... no, lo que pasa que Fernando empezó también como defensa. Y Fermín, cuando el portero titular no iba, o como le dije, estaba en tantas ligas, él era portero. Entonces, ver a Fernando en él, porque Fernando es mi hijo menor, mi bebé de 17 años, verlo, él se miraba reflejado en Fernando. Entonces,
para él era lindo verlo practicar. De hecho, al final que no tenía tanta fuerza, pero él la sacaba de donde fuera porque Fernando tenía partido. Entonces fue como, ese es mi legado, ¿verdad? Él fue muy bueno, realmente. Entonces, ese fue un paréntesis. Pero sí, usted le dio a elegir entre el fútbol y usted. Sí, ahí. Sí, claro, porque es que eso ya toma tiempo y se van a las concentraciones y yo dije, si él se va a ese mundo, el matrimonio se acaba. Usted ya lo conocía, su pasado también. Claro, y nosotros no era como que íbamos a una iglesia o que él no va a tomar, él sí no tomaba, porque yo le decía, yo no me casé ni con un borracho, ni con, ¿verdad? Ni con un futbolista, le decía yo, pero sí me casé con un futbolista. Claro. ¿Verdad? O sea, futbolista y futbolero, que no sé cuál es. Sí, las dos cosas. No, pero dentro de todo me gustaba porque no era de las personas que se iba a un bar, sino que sí lo perdía en la casa, ¿verdad? Los domingos yo era como... Y fui de las que dijeron, vence o únete. Entonces me uní, porque era Liga Italiana, Liga Italiana, Liga Mexicana, Liga Inglesa, de todo tipo, Liga griega, o sea, los domingos era fútbol, full fútbol. Entonces yo hasta... Nunca se me olvida que Julio tenía un año y decía, gol de Gianluca Pagliuca. Y yo, ¿qué? Nunca se me olvida el nombre, Gianluca Pagliuca, decía. No sé si era portero de eso, yo no sé, pero él lo mencionaba. Pero lo mencionaba. Como Bettina dice, yo escucho que ahí dicen Luka Modric. De hecho, Julio aprendió a leer como a los 3 años porque leía los apellidos de los jugadores. Entonces fue más bueno, fue un estímulo, o sea, no todo fue malo, ¿vieron? Entonces realmente recuerdo que mi papá le pedía las cervezas y Fermín se le llevaba, siéntese a tomarme una. Y le decía a mi Fermín, no, don Julio, uy, esa mujer no tiene en el pico, le decía a mi mamá. Y ahí salía mi mamá y decía, Dios, y yo qué porque... Yo siempre he sido como bien firme y yo que le pedí a Dios que a esta le mandara un macho cabrío para que la domara, pero no miren a quién le manda. Monte. Mi mamá, cuando estaba acá, ahora ya no mucho, pero era bien folclórica para hablar, ¿verdad? Entonces, ella decía, póntele a este ¿verdad? Porque... Mi mamá era como la tía, parecía que él era el hijo, porque yo decía, no, nos vamos porque nos vamos. Ay, póntele a esta, decía mi mamá, porque realmente Fermín siempre fue bastante, no era sometido, él trataba de complacerme y yo también trataba de complacerlo en algunas cosas, sí. Como lo fue de hecho, nunca hubo un cambio, yo no puedo dividir la etapa novio y etapa matrimonio. Yo creo que yo personalmente, Claudia, no creo en los noviazgos de años, porque yo siento que usted va perdiendo la esencia de irse descubriendo. Yo creo que solo tuve 9 meses, ahí después descubrí que le dolían los pies, no, mentira, era broma. Pero usted se va descubriendo, se van descubriendo ambos, entonces es muy bonito. Ya cuando llegamos, porque ya queríamos tener hijos, yo tenía problemas para procrear, nos dimos cuenta a tiempo, estuve como 3 años intentando, y trabajaba duro, o sea, hacía mi tarea, pero nada de nada. Y yo, se reían porque me recomendaban un ginecólogo, el otro, y yo digo, oigan, a mí todos los doctores me la conocen, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, y a mí no me vayan a llevar donde un doctor guapo. Al final me llevaron, no donde un guapo, me llevaron donde un guapísimo, ¿verdad? Pero realmente habíamos intentado de todo. Ya el paso que seguía era inseminación in vitro, ¿verdad? Era el paso ya siguiente, me estaban preparando para eso, pero yo era de las que siempre trataba de hacer las cosas en mi fuerza, y yo sé exactamente cuándo engendré a Julio, y recuerdo que yo dije, bueno... los que vienen aquí, ¿saben? No, óigame, no, es que fue un 14 de febrero, mami, como se me olvida el 14 de febrero, porque a mí me daban fechas, y yo, ay, se me olvidó qué fecha era, dije, pero, bueno, si he esperado tantos años, no voy a esperar un mes más. Claro.
yo creo que ese día estuve tan relajada que mi cerebro trabajó, no solamente el cuerpito, y en el tiempo era cuerpito. Entonces realmente quedé embarazada y no hubo necesidad de llegar a ese punto. Pero, y el doctor era guapísimo. No lo menciones, por favor, porque no queremos tener problemas con la esposa. Y todavía está vigente. No me cuenta quién es después. Tú y yo. La cosa es que, bueno, nació Julio, Fermín me tuvo paciencia a más no poder, ¿verdad? Yo sí tuve un embarazo molar, yo caí en depresión antes de quedar, era como bombitas de agua, usted conoce cómo era la cosa, pero yo estaba emocionada. Después tuve uno psicosomático, me creció la pancita y estaba embarazada, pero no había bebé. Entonces pero me tuvo era como la ansiedad que usted vivía en ese momento. Claro, y me tuvo una paciencia. Sí, un embarazo psicosomático, o sea, es como que usted se imagina. Simula todo el embarazo, o sea, no le viene la menstruación. Bueno, a mí me daba asco. Entonces, yo recuerdo que fui donde este doctor, ¿verdad? Este doctor tenía los dedos casi como este vaso. ¿Cómo sabes? Yo sentí que me desgarró. Sentí que me desgarró. Yo dije, no puede ser. Yo creo que si estaba embarazada aquí me lo sacó. Él fue el que vio el de psicosis, ¿verdad? Pero sí, engendré uno que para mí eso fue horrible. De hecho, a mí me medicaban tanto con Omifin, Ardomón, que yo creo que mi sangre quedó tan hormonizada, ¿verdad? Que después ya no quise rebajarme. Pero yo iba y me hacía exámenes y yo no sé si era mi cerebro o era de tanto medicamento, pero a mí me salían positivos. Yo no estaba embarazada, pero me salían positivos. Imagínense que me pidieran una prueba de embarazo para ir a trabajar en algún lugar, o sea, era bien complicado. Sí. Pero a resumidas cuentas, el examen me sale positivo. Ay, excelente. De hecho, ni siquiera el doctor, yo miraba con el ultrasonido y me hizo un intravaginal y me dijo, estás embarazada. Miren, yo de ese día no salí de ahí de llorar de la emoción y le digo a Fer, no le vamos a decir a nadie que estoy embarazada. A nadie. Vamos a esperar que crezca la pancita. Llegamos a la casa y yo toco el timbre. ¡Estoy embarazada! Y me queda viendo. Vale, vamos a esperar. A nadie en el camino, a nadie en el camino. No, porque en el camino de eso se hablaba, de nombres, o sea, nombres surgieron, pero realmente la promesa fue a mi papá. Como decía, fuimos 4 mujeres y yo dije que si yo tenía un varón le iba a poner el nombre de mi papá, o sea, y Fer nunca se opuso, o sea, jamás. Y yo le decía, no, sapo, ¿verdad? Pero realmente querés caerle mejor al suegro. Él nunca me dijo, no, le vamos a poner Fermín, no, para nada. Los buenos maridos somos sapos, creo. ¿Verdad? Bueno, y después, ya a los 8 años, ya yo decía, bueno, ya no puedo pagarme otro tratamiento, porque lo que pagaba el tratamiento ahora lo tengo que gastar en el niño. O sea, ya no podíamos. Decidimos quedarnos con Julio. Pero realmente, yo creo que Dios tenía otras cosas preparadas para nosotros, ¿verdad? Y para qué tiempo, ¿verdad? Porque realmente cuando Fernando llega a nuestra vida, también cambió nuestro mundo y nos movió el petate. Creo que Julio fue esa emoción, ese anhelo de tenerlo. Fernando ya nos agarró en una etapa madura, ¿verdad? Que fueron totalmente diferentes. Tienen como 7 años de diferencia. 8. Recuerdo que yo estaba ahí queriéndome poner en forma otra vez. Y hacía ejercicio. Y recuerdo, porque Fer era de los que, si yo decía que iba a correr, él corría conmigo. O sea, él era de los que me acompañaba en todo. Me recuerdo que estaba tirado yo en el piso y me tiraba las piernas para allá y yo no les dejaba caer. Y para acá y después para enfrente. Sí, está bueno, eso te puedo hacer. Bueno, aunque a veces el ejercicio terminaba diferente. Sí, sí. Y se quemaban calorías, papá. Bueno, era anuncio comercial. Hola, Fernando. La cosa sí. Mi amor, esto es fake, ¿okay? Es como para hacerlo más lindo, ¿ok? No lo crean todo. Queremos
ponerle salsa a los tacos, como dicen. La cosa es que yo ese día empiezo como a sentirme mal. Y yo digo, no. Llego donde mi tía y me queda viendo y me dijo, hija, pero yo tenía retraso ya de como de 3 meses, pero para mí eso era normal. Claro. Como yo no podía tener bebés, mi matriz es semi-infantil, entonces yo no ovulaba y esa era la razón de que yo no podía quedar embarazada. Entonces a mí que me faltaran 6 meses, 8 meses, 9 meses, era algo como que... Y le digo yo a Fer, un jueves, yo creo que estoy embarazada. ¿Por qué? Me dijo, porque es que no me ha venido una menstruación 3 meses. Gorda, a veces no te viene 8. Y yo, sí, pero es que tu cuerpo, vos conoces tu cuerpo, yo siento algo que no. Dormite mejor, pero realmente no era que no quería, yo creo que él no quería. No quería ilusionarse. Exacto, porque sabía qué pasaba después. Sí, bajón. Y realmente yo dije, bueno, no voy a tranquilizar. Voy donde mi tía. Eso fue un miércoles, voy donde mi tía el jueves. Y me queda viendo y me dice, hija, ¿verdad que estás embarazada? ¿Verdad? Él no me cree. Así, usted sabe, la señora, ¿verdad? Sí, él no me cree, yo digo que sí, pero él no me cree. Ni siquiera le faltaba la menstruación aún y está embarazada. Sí. Miren ustedes, el siguiente día le digo, ¿sabe que antes ya no vendían esos potecitos lindos que usted va a la farmacia, que valen 10 o 15 lempiras para poner su muestra? No. Eché en una bolsa un bote de especias, las tiré, herví el bote, lo esterilicé, lo metí en una bolsa. En la mañana me puse la orina y le dije, llévatelo al laboratorio. Y él así como, ok, se lo lleva al laboratorio. ¿A qué hora te van a dar el examen? Ya está listo, al salir del trabajo te lo llevo. Se le olvida a ese hombre llevar. Se imaginarán esta que está aquí, ¿verdad? Con la ansiedad que tenía de saber. Miren, ya bien regañadito, se fue el sábado a traerlos. Era el de Fernando, se fue el sábado a traerlos. Recuerdo que fue el primer año que el gobierno puso los de octubre, los feriados de octubre los puso seguiditos, a hacer puente. Fue el primer año, no, jamás se me va a olvidar, fue en el 2004. Entonces, me llama y me dice, gorda, te salió positivo. Yo sabía, siempre te salen positivos. Tranquila. Yo estaba con una amiga. No, es que yo sé, yo brincaba y emocionada. Miren ustedes, el lunes no había doctores para que me hicieran un ultrasonido. Y yo dije, a mí no me importa. Me voy con Julio al fútbol. Julio estaba en una escuela de fútbol. Y le digo, me consiguieron una cita en Dimeco, nos vamos. Vení, tráeme. Dejamos a Julio. En una clínica. Es un centro de imágenes. De imágenes, no es una clínica. Ah, ok, un lugar donde hacen. Pero no había médico, pero ya yo a todo tomar agua. Para los de Spotify, la gente de otros países que no saben. Sí, Dimeco es una compañía, se puede decir, que hace imágenes de su cuerpo. Ultrasonidos, rayos X. Exacto. Entonces yo voy de tomar agua porque como usted, para que le haga su ultrasonido, tiene que estar lo más levantado posible para que pueda verse. Y me dice la secretaria cuando llego, ¿cuántos meses de embarazo tiene? 3, le dije yo. O sea, sí soy atrevida. Y cuando entro me dice el doctor, agarra, 3 meses tiene. Ah, no, mire doctor, realmente ni siquiera sé si estoy embarazada. Entonces, y me queda bien. Es que mire, la cosa es, y le decía, pero es que ella es loca. Ella es loca. No soy loca, es que ya le explico. Bueno, me dice, pero el doctor así como medio. Bueno, acuéstese. Miren, solo puso el coso y yo veo aquello así. Fernando estaba formadito en el vientre, ya jugando con las manitos, pero jugando, y yo, o sea, yo dije, yo sabía, Fer no paraba de llorar como, era cierto, o sea, porque realmente con Julio fue totalmente diferente. Con Julio vimos el frijolito, como era alto riesgo, yo me hacía ultrasonidos a cada 15 días, los primeros 2 meses, después lo hacía cada mes, y hasta que se fueron como alargando más, pero íbamos viendo. De hecho, le decía, cada vez que venían, mis hermanas miraban y le decían, ¡hey, 9 milímetros! Y le hablaban a la panza y le iban diciendo según la medida. Con Fernando José fue totalmente diferente, él ya estaba activo, como sigue siendo, ¿verdad? Y así fue que procreamos nuestro segundo
hijo, ¿verdad? Y realmente era lo que más necesitábamos, vino a firmar más en nuestro hogar. Créanme, no esperen tanto si no pueden, porque volver a empezar es difícil. Porque ya Julio tenía 8 años, yo ya podía salir, pero ya cuando llegó Fernando era un bebé, ya tenía que pensar 2 veces si podía salir, si estarme 2 horas en el cine, y era como, ¿ya comió? ¿Y qué hizo? O ya no tenés esa tranquilidad. Entonces, sí nos vino a cambiar la vida, ¿verdad? Totalmente, incluso a Julio. Julio le puso el nombre. Nosotros dejamos que Julio se involucrara en todo lo que fuera, lo que tuviera de ver con Fernando. Y yo ni siquiera estaba embarazada. Y Julio estaba en la escuela, creo que en 1er grado, y lo hicieron llenar algo en un libro de sociales. Y él puso que tenía un hermanito y que se llamaba Fernando José. Y la maestra me llama y me dice, ¡ay, felicidades, está embarazada! Y yo tan gorda me veo. Dios, Dios. Y me dice, no, es que mire, ya me enseñó, yo quedé como, ok, quiere un hermanito. Entonces yo le decía, bueno, pedilo, ahí te va a llegar. Y realmente llegó, y ahora pues, no sé si se contentó mucho de tener un hermano ya en la vida real, ¿verdad? Que es su sueño. Pero los dos vinieron a cambiar nuestra casa, a darle vuelta, patas arriba. Amamos a los niños, de hecho soy maestra, y realmente vivimos un matrimonio súper feliz, ¿verdad? Como todo matrimonio teníamos nuestros altibajos, pero como dije antes, tratábamos de resolverlos siempre de la mejor manera. Mi esposo perdón que interrumpa, ¿cuál es la riqueza verdadera entonces de un matrimonio? ¿Serán los carros, las casas? No, yo creo que la riqueza verdadera es el amor y tus decisiones, porque el amor no es un sentimiento, vos decidís a quién o qué querés hacer. Yo leo mucho y conozco versículos de la Biblia, un montón, pero muy cierto es donde dice que sin amor... Sí, sí, pero pues, también somos muy alegres, ¿verdad? La cosa es que yo leo mucho y creo que eso sí es cierto, donde dice que puedo tener todo lo que quiera, pero si no tengo amor no soy nada. Y yo soy fiel creyente de eso, que sin amor no puedes hacer nada. O sea, sí, en todo, la decisión de amar es, tenés que amar, si querés tener éxito en tu trabajo, ama lo que haces. Y siento que también tenés que ser apasionado. Entonces yo creo que la base de tu matrimonio debe ser el amor y la pasión. Nunca dejes de ser especial con tu pareja. Jamás. Si de novio le llevabas el desayuno a la cama, llévaselo ahora que ya está, que ya más lo necesita, que tiene menos fuerza. Sí. O sea, realmente no tienen que cambiar, que sea para mejorar. Claro, y no se vuelvan rutinarios. Tírense del closet, cuélguense del ventilador. No, mentira, pero ya sí, realmente las rutinas. Bueno, ese va a ser otro podcast cuando ya estemos. Sí, está bien. Pero no, realmente no ser tan rutinarios, ¿verdad? Y mujeres, pónganse bonitas. El esposo en la afuera ve mujeres calidad. Así que cuando llegue a la casa, que las vea calidad. No importa si tu pelo está desgreñado como el mío, pero ponete bonita, sonreíle. Y nunca, mi mamá me dio un consejo bien sabio. Cuando su esposo llegue tarde, que nunca lo hizo, soy honesta, su esposo llegue tarde, no lo reciba con regaños, porque si viene de afuera de ver a otra, va a decir, mejor me regreso, ¿verdad? Entonces, mi mamá fue muy sabia y decía, dele de comer, siéntese, y después agarrarlo del pelo si quiere, pero primero recíbalo. Entonces, yo agarré muchos consejos de mi mamá. Como dije, es un matrimonio de 56 años, si no me equivoco, entonces realmente yo me hice la idea de que cuando te casabas para siempre. Pero ¿qué del caso de hombres que, porque me intriga saber eso que usted dice, porque difiere un poquito con esa parte, pero ¿qué del caso de hombres que
que hay mujeres que aguantan las infidelidades una y otra vez, entonces la gente dice, no, pero es un matrimonio firme porque la mujer aguantó. No, también estoy en desacuerdo. Cuando yo hablaba del amor, para que yo te ame, Cristian, me tengo que amar yo primero. Ok, yo te puedo perdonar una infidelidad porque te deslizaste, pero si ya me la vas a hacer otra vez, lo siento. O sea, tengo que amarme yo también, las mujeres también tenemos dignidad. Conste, yo no soy afín al divorcio, pero sí yo sé que es algo que ya está matando tu integridad, porque ya eso es tu integridad, tu salud, porque está poniéndola en riesgo. Entonces realmente yo me hubiese separado, pero nunca llegamos a esos extremos. Entonces yo no podría darle una respuesta a decir, no, pero es que si me la hace lo hubiera dejado, porque realmente no pasó. Entonces no te puedo decir una experiencia que yo hubiese tomado una decisión. Sí. Pero si hubiese dado... Ha de ser horrible. Yo creo que sí, porque perdés la confianza, aún cuando tenés una sospecha, te hace perder la confianza. Entonces, imagínense cuando realmente ya lo comprobaste que pasó, me imagino yo que debe ser muy duro. Y si las hizo él, las hizo bien. Hasta en eso fue bueno, porque yo nunca lo vi, nunca me di cuenta. Él salía de su casa, salía a las 5:20 estaba en su casa. Él era un hombre de hogar. ¿Usted era celoso? Fíjese que en un principio era insegura, ¿verdad? Era bastante insegura. Perdón. Sí tiene, mi amor. ¿Sí tiene? Bien, mi amor. Excelente. Excelente papá, por cierto. Me llegan. Le decía que él era hombre de su casa, pero realmente yo digo que si ya cuando comprobas una infidelidad, sí pues tenés que sentarte a pensar. No soy de las mujeres que cree que porque... Bueno, ella había dicho eso, pero vos le preguntaste si ella era celosa. Cierto. No y sí, ¿verdad? O sea, porque sí. no y porque no. Le voy a decir que dependía de dependía de las circunstancias, ¿verdad? Porque si yo miraba... ¿Usted le hizo algún show en el momento? No, claro. No, pero cuando yo digo depende de las circunstancias, es si yo me sentía amenazada. De lo contrario, él tenía que tener celos de mí, o sea, please. Pero ¿él era celoso? En ocasiones. O sí, pero usted sabe que los hombres nunca dan su brazo a torcer. Si era como, ¿y quién te llamó? Así como una película, ¿verdad? ¡Ey! ¿Quién te llamó? Ay, ganó el Real Madrid. ¿Y para qué te llamó? No, es que fíjate que tenía que resolver. ¿Y por qué te llamó a vos y no llamó a alguien más? Nadie más le podía resolver. Y yo, obvio, si me llamó a mí era porque yo tenía que resolverlo. Pero a esta hora, yo. Porque uno de maestros, créame, no tenemos vida. Somos como los doctores. Nos llaman 24/7. Y no importa si ya estás dormida, no importa si estás en reunión, tenés que contestarle. Entonces, muchas veces nos pasaba eso. No eran las mamás que llamaban, sino que el papá, porque tenemos hogares ahora donde más bien mamá trabaja afuera, papá de casa. Entonces es como... la educación está compartida, entonces muchas veces me pasaba eso, que me llamaban papá porque el niño no entendía tal cosa, entonces era como, ¿y por qué te llamo? Y a esta hora está haciendo tareas con el niño, y yo, es la hora que le queda el tiempo. Sí. O sea, pero no era todo el tiempo, ¿verdad? Porque él sabía lo que tenía. Entonces no teníamos, claro. Yo creo que los dos sabíamos quién éramos. La verdad siempre proyectaron ser un matrimonio muy estable. La verdad que sí fuimos bastante estable. En el 2012 tuvimos un percance fuerte que fue un evento que nos cambió la vida a todos. 2012. Así como, ¿se acuerdan lo que revelaron los mayas? Sí. Bueno, se cumplió en mí pero diferente. No fue el fin del mundo, pero ahí comenzó. Les damos gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Si ustedes quieren ver la segunda parte,
pues esperamos que nos sigan la próxima semana y vamos a escuchar un poquito más acerca de nuestra invitada de hoy y su esposo, que como sabrán pues ya no está con nosotros, pero es una historia bellísima y por eso fue que la invitamos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. No se la pierdan. Picos.